Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del sistema o aparato digestivo. Les pido como siempre que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparados preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. Introducción. El aparato digestivo es un conjunto de órganos, compuesto por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La función que realiza es la de transporte, alimentos, secreción, jugos digestivos, absorción, nutrientes y excreción mediante el proceso de defecación. El proceso de la digestión es el mismo en todos los animales monogástricos: transformar los glúcidos, los lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas para que puedan ser absorbidos y transportados por la circulación. Descripción y funciones. El aparato digestivo es un conjunto de órganos con glándulas asociadas. Se encarga de transformar los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo. Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos 11 metros de longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y la secreción de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química. Luego el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de 1,5 litros de capacidad en condiciones normales, cuya mucosa segrega el potente jugo gástrico. En el estómago el alimento es agitado hasta convertirse en quimo. A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos 6 metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples. El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, de algo más de 1,5 metros de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacúan al exterior los restos indigeribles de los alimentos. Estructura del tubo digestivo. El tubo digestivo es un órgano llamado también conducto alimentario o tracto gastrointestinal. Presenta una sistematización prototípica, la cual comienza en la boca y se extiende hasta el ano. Su longitud en el hombre, como habíamos mencionado anteriormente, es de 10 a 12 metros, siendo 6 o 7 veces la longitud total del cuerpo. En su trayecto a lo largo del tronco del cuerpo discurre por delante de la columna vertebral. Comienza en la cara, desciende luego por el cuello, atraviesa las 3 cavidades del cuerpo: torácica, abdominal y pélvica. En el cuello está en relación con el conducto respiratorio. En el tórax se sitúa en el mediastino posterior entre los dos pulmones y el corazón, y en el abdomen y pelvis se relaciona con los diferentes órganos del aparato genitourinario. El tubo digestivo procede embriológicamente del endodermo, al igual que el aparato respiratorio, el tubo digestivo y las glándulas anexas, glándulas salivales, hígado y páncreas, forman el aparato digestivo. Histológicamente, el tubo digestivo estará formado por 4 capas concéntricas que son, de dentro hacia afuera, las siguientes. Capa interna o mucosa, donde pueden encontrarse glándulas secretoras de moco y ácido clorhídrico, vasos linfáticos y algunos nódulos linfoides. Incluye una capa muscular interna o muscularis mucosa, compuesta de una capa circular interna y una longitudinal externa. La capa mucosa estará formada por 3 elementos: el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosa. Esto en relación de afuera hacia adentro. Capa submucosa compuesta de tejido conectivo tenso, irregular, fibroelástico. La capa submucosa contiene el llamado plexo submucoso de Meissner, que es un componente del sistema nervioso entérico y controla la motilidad de la mucosa y en menor grado de la submucosa y las actividades secretorias de las glándulas. Capa muscular externa, compuesta al igual que la muscularis mucosa por una capa circular interna y otra longitudinal externa de músculo liso, excepto en el esófago, donde hay músculo estriado.
Esta capa muscular tiene a su cargo los movimientos peristálticos, que desplazan el contenido de la luz a lo largo del tubo digestivo. Entre sus dos capas se encuentran otros componentes del sistema nervioso entérico, el plexo mientérico de Auerbach, que regula la actividad de esta capa. Capa serosa o adventicia. Se denomina según la región del tubo digestivo que reviste, como serosa si es intraperitoneal o adventicia si es retroperitoneal. La adventicia está formada por un tejido conjuntivo laxo. La serosa aparece cuando el tubo digestivo ingresa al abdomen y la adventicia pasa a ser reemplazada por el peritoneo. Los plexos submucosos y mientéricos constituyen el sistema nervioso entérico, que se distribuye a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Por debajo del diafragma existe una cuarta capa llamada serosa, formada por el peritoneo. El bolo alimenticio pasa a través del tubo digestivo y se desplaza así con ayuda tanto de secreciones como del movimiento peristáltico, que es la elongación o estiramiento de las fibras longitudinales y el movimiento para afuera y hacia dentro de las fibras circulares. A través de esto, el bolo alimenticio puede llegar a la válvula cardial, que conecta directamente con el estómago. Si el nivel de corte es favorable, se puede ver los mesos. El peritoneo puede presentar subserosa desarrollada en especial en la zona del intestino grueso, donde aparecen los apéndices epicloicos. Según el sector del tubo digestivo, la capa muscular de la mucosa puede tener solo un músculo longitudinal o longitudinal y circular. La mucosa puede presentar criptas y vellosidades. La submucosa puede presentar pliegues permanentes o pliegues funcionales. El pliegue funcional de la submucosa es posible de estirar, no así la válvula conveniente. El grosor de la pared cambia según el lugar anatómico, al igual que la superficie, que puede ser lisa o no. El epitelio, que puede presentarse en plano pluristratificado, no cornificado o prismático simple con microvellosidades. En las criptas de la mucosa desembocan glándulas. Estas pueden ser de la mucosa o de la submucosa. En tanto, una vellosidad es el solventamiento permanente de la mucosa. Si el pliegue es acompañado por la submucosa, entonces el pliegue es de la submucosa. El pliegue de la mucosa y la submucosa es llamada válvula conveniente o pliegue de Kerkin. La válvula conveniente puede mantener la presencia de vellosidades. La válvula conveniente es perpendicular al tubo digestivo y solo se presenta en el intestino delgado. Concluyendo el tema de histología del aparato digestivo, es momento de hablar de la anatomía macroscópica, comenzando con el esófago. El esófago es un conducto o músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago, de los incisivos al cardias, porción donde el esófago se continúa con el estómago. Hay unos 40 centímetros de largo. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico, del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual, es decir, sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio. El esófago alcanza a medir 25 centímetros y tiene una estructura formada por dos capas de músculos, que permiten la contracción y relajación en sentido descendente del esófago. Estas ondas reciben el nombre de movimiento peristáltico y son las que provocan el avance del alimento hacia el estómago. Es solo una zona de paso del bolo alimenticio y es la unión de distintos orificios: el bucal, el nasal, los oídos y la laringe. Estómago. El estómago es un órgano en el que se acumula la comida. Varía de forma según el estado de represión, la cantidad de alimento que presenta la cavidad gástrica, en que se halla habitualmente tiene forma de J. Consta de varias partes, las cuales son fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y otra, que es la curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago, y el píloro es el límite entre el estómago y el intestino delgado. En un individuo mide aproximadamente 25 centímetros del cardia al píloro, y el diámetro transverso es de 12 centímetros. Será el encargado de hacer la transformación química, ya que los jugos gástricos transforman el bolo alimenticio que anteriormente había sido transformado mecánicamente desde la boca. En su interior encontraremos principalmente dos tipos de células: las células parietales, las cuales secretan el ácido clorhídrico, y el factor intrínseco, una glucoproteína utilizada en la absorción de vitamina B12 en el intestino delgado. Además contiene las células
u oxínticas, de las cuales secretan pepsinógeno, precursor enzimático que activa el ácido clorhídrico, formando 3 pepsinas cada uno. La secreción de jugo gástrico está regulada tanto por el sistema nervioso como el sistema endocrino, proceso en el que actúan la gastrina, la colecistequinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. En el estómago se realiza la digestión de proteínas, principalmente pepsina, lípidos, no ocurre la digestión de carbohidratos. Otras funciones del estómago son la eliminación de la flora bacteriana que viene con los alimentos por acción del ácido clorhídrico. Intestino delgado. El intestino delgado comienza en el duodeno, tras el píloro, y se termina en la válvula ileocecal, por lo que se une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal y mide de 6 a 7 metros de longitud. En el intestino delgado se absorben los nutrientes, de los cuales los alimentos ya fueron digeridos. El tubo está repleto de vellosidades que amplían la superficie de absorción, como hablamos anteriormente. El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide de 25 a 30 centímetros de longitud. El intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una parte distal o el ilion. El límite entre las dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30 centímetros a partir del píloro. El yeyuno ilion es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos. El primero se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El límite entre el yeyuno y el ilion no es muy apreciable. El intestino delgado presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes y de las proteínas. Al intestino delgado, principalmente al duodeno, se vierte en una diversidad de secreciones como la bilis y el jugo pancreático. Intestino grueso. El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego, de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el ciego al recto se describen una serie de curvas, formando su marco en cuyo centro están las asas del yeyuno ilion. Su longitud es variable, entre 1,20 m y 1,60 m, y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha de la región donde se une con el recto o unión recto-sigmoidea, donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 centímetros, mientras que el ciego es de 6 a 7 centímetros. Tras el ciego, la del intestino grueso es denominada como colon ascendente con una longitud de 15 centímetros, para dar origen a la tercera porción que es el colon transverso con una longitud media de 50 centímetros, originándose una cuarta porción que es el colon descendente con 10 centímetros de longitud. Por último, se diferencia el colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo. Páncreas. Es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno. Es de origen mixto, segrega hormonas a la sangre para controlar los azúcares y jugo gástrico, que se vierte en el intestino a través del conducto pancreático e interviene y facilita la digestión. Sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos, principalmente en los carbohidratos. El hígado es la mayor víscera del cuerpo. Pesa aproximadamente 1.500 gramos. Consta de 4 lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, los cuales a su vez se dividen en segmentos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado. Por ellas, la bilis es conducida al duodeno. Normalmente salen dos conductos, derecho e izquierdo. El que confluye entre sí forma un conducto único, el conducto hepático. Recibe un conducto más fino, el cual es el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar, alojada en la cara visceral del hígado. De la reunión de los conductos cístico y el hepático se forma el colédoco, que desciende al duodeno, en la que desemboca junto con los conductos excretores del páncreas. La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña. Su función es la de almacenar y concretar bilis segregada por el hígado, hasta ser requerida por los procesos de la digestión. En este momento se contrae y expulsa la bilis, concentrada hacia el duodeno.
es de forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro es mayor de unos 5 a 7 centímetros. El último órgano anexo es el vaso. El vaso, por sus principales funciones, se debería considerar un órgano del sistema circulatorio y linfático, pero por su gran capacidad de absorción de nutrientes por vía sanguínea se le puede sumar a las glándulas anexas del aparato digestivo. Su tamaño depende de la cantidad de sangre que contenga. Con esto concluimos el video de hoy. Les dejo las preguntas que han venido en exámenes anteriores, agradeciéndoles el tiempo y el honor. Me despido de ustedes pidiéndoles que se suscriban y compartan el video. Hasta luego.